Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta ha sido una semana de mucho trabajo en la transición, porque el presidente electo Luis Abinader ha identificado a una parte de sus nuevos funcionarios. Estos a la vez han entrado ya en contacto con los funcionarios actuales para iniciar todo el intercambio de la transición. Esta semana vimos, por ejemplo, al canciller Miguel Vargas reunido con el próximo canciller Roberto Álvarez, al ministro de Educación Peña Mirabal, reunido con el próximo ministro de Educación Roberto Fulcar, y hemos presenciado otros intercambios, felicitaciones, Milagros Germán, reunida con Roberto Rodríguez Marchena, la comisión de transición también se reunió, y bueno, estamos en un proceso muy armonioso de cambios que a partir del 16 de agosto se instala un nuevo gobierno y hay poco tiempo y una grave crisis sanitaria combinada con una grave crisis económica. También la reunión de Lisandro Macarrulla, que será el nuevo ministro de la presidencia, con Gustavo Montalvo, el actual ministro de la presidencia. Pero esta semana también se produjo un acontecimiento importante. Fue la visita del expresidente Hipólito Mejía a Palacio Nacional a un encuentro con el presidente Danilo Medina. Esta visita también pues da muy buena imagen de la democracia dominicana. Fíjense cómo pasaron unas elecciones que fueron muy polarizadas, pero después de la polarización de las elecciones, cuyos resultados se definieron en una misma noche, hubo reconocimiento, el liderazgo político ha pasado a otra etapa de madurez. Todos estos intercambios son fructíferos para la garantía de la gobernabilidad y sobre todo de una gobernabilidad en crisis. Vamos a colocar las palabras que dirigió Hipólito Mejía a los periodistas al concluir su encuentro con el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Adelante. Ahora debo decir lo siguiente, yo siempre dije, y yo creo en la institucionalidad, pero nunca es malo, y yo diría que es bueno, que un presidente pueda tener contacto con los más necesitados y los más pobres de nuestro campo. Por ejemplo, yo nunca conocí un jefe en Gurabo. Usted quiere en Gurabo montar un burro, va a conocer a nadie. Bueno, yo sé lo que es eso, ver a un jefe. Eso es bueno, esto no es malo. Ahora, que rompa un poco con la institucionalidad del Banco Agrícola y del INDE, bueno, por eso, eso no es malo, no va a ser mala. Tanto la visita que desarrolló la semana pasada el presidente electo Luis Abinader como esta visita de Hipólito Mejía son reconocimientos importantes para el presidente Danilo Medina y su condición de líder realmente conciliador, de un líder que en todas las etapas pues pone primero lo que es la paz social en la República Dominicana, la estabilidad económica y política, y por eso pues
esta postura. Siempre se han reunido los presidentes electos con el presidente actual. Ahora, esa forma en la que se dio la reunión entre Abinader y Danilo Medina fue una forma única, ¿no? de reconocimiento. También el encuentro fue un encuentro realmente fraterno. Entonces, ahí hay unos mensajes importantes para el país. Pero bueno, señores, nuestra urgencia, nuestra emergencia es la situación que tenemos con el COVID-19. Díganme quién no conoce en estos momentos a una persona cercana que no esté afectada de COVID-19. Antes era una de las cosas de las que usted escuchaba hablar y habían casos aislados. Ahora no. Ahora, señores, nosotros estamos buscando activamente los 30,000 casos activos de COVID-19. Los 30,000 casos, nos encaminamos en una curva que nos va a colocar sobre los 30,000 casos. Y ya desde que hay más de 15,000 casos activos de COVID-19, hay una situación realmente de emergencia. Esta semana, pues el gobierno anunció a través de la comisión de alto nivel que encabeza Gustavo Montalvo que se van a habilitar cerca de 600 nuevas habitaciones para pacientes con COVID. Una parte de ellas, 187, son para unidades de cuidados intensivos. Eso pues ayuda un poco, pero olvídense, si no se para de una manera u otra esta situación, el sistema sanitario nuestro no la va a resistir. No la resistió el sistema sanitario de Francia, no la resistió el sistema sanitario de Italia, no la resistió el sistema sanitario de España, no la resistió el sistema sanitario de Estados Unidos. Los mejores sistemas sanitarios del mundo no han resistido un desborde de la situación del COVID y nosotros vamos y estamos en un desborde con amigos y figuras públicas que en estos momentos incluso están en condiciones muy delicadas de salud. Por eso se ha producido una solicitud del mantenimiento del estado de emergencia por 45 días, cosa con la que estoy de acuerdo, pero en la aplicación pues hay que ser cuidadoso, porque aquí se hizo ya una reapertura de actividades y es cierto que hubo bares donde eso se violó y la gente estaba compartiendo públicamente como si nada. Pero por el hecho de que en algunos lugares se violara, eso no debe conllevar medidas generales para cerrar muchas de las cosas que ya estaban operando. Si los restaurantes estaban operando con un protocolo que no permitía la aglomeración y con la distancia debida, no hay razones para volver hacia atrás. Lo que tenemos es que garantizar que las cosas se cumplan. Estoy de acuerdo con el estado de emergencia, el mantenimiento del estado de emergencia, pero eso debe ser para limitar un poco la vida nocturna, poner una hora tope de cierre de los establecimientos de diversión. Los de diversión deben estar propiamente dicho, las discotecas y eso todavía deben estar cerradas. Los bares deben estar cerrados. Los bares deben estar cerrados. Nadie, en un bar no hay condiciones para evitar pues que la gente tenga distanciamiento, tenga el distanciamiento adecuado. Entonces,
esas actividades pudieran estar cerradas, pero no todas las actividades. Ya veremos qué pasa después que se apruebe. Se va a aprobar porque ha sido consensuado con los dos partidos políticos más importantes. Es decir, que el actual gobierno y el nuevo gobierno se han puesto de acuerdo para eso. Señores, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve y entonces ahí vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Vamos a verlo de inmediato. La Junta Central Electoral entregó el pasado miércoles los certificados de elección que acreditan a Luis Abinader y Raquel Peña, presidente y vicepresidente electos, como los ganadores del nivel presidencial en las elecciones del pasado 5 de julio. La entrega se llevó a cabo en un acto donde el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, manifestó que con la entrega solemne culmina la etapa relativa a las elecciones de este año 2020, que se inició con la proclama del 17 de marzo. Durante el acto de entrega de los certificados, Castaños Guzmán agradeció al pueblo dominicano por acudir soberanamente a ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales y congresuales. Tras recibir los certificados, Abinader dijo que los recibe con el más alto compromiso con el pueblo dominicano y con la responsabilidad de servir. Asimismo, agradeció el trabajo que realizaron la Junta Central Electoral, las juntas electorales, los observadores internacionales y a la ciudadanía por hacer posible las elecciones. Luego de ganar las elecciones presidenciales del pasado 5 de julio, Luis Abinader ha recibido la felicitación por parte de mandatarios y personalidades internacionales. Mediante un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en el país dijo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó al presidente electo de la República por su triunfo y elogió a la República Dominicana por la celebración de los comicios libres, justos y transparentes, al tiempo que reafirmó su compromiso de trabajar con el gobierno de Abinader. Asimismo, el gobierno español ha felicitado a Luis Abinader por su victoria en las elecciones presidenciales en República Dominicana, confiando en seguir reforzando con él las estrechas relaciones que mantienen los dos países. Mientras, el presidente de China, Xi Jinping, mandó un mensaje de felicitación al presidente electo dominicano, a quien le manifestó la voluntad de profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países. De igual forma, Haití, Puerto Rico y Honduras emitieron comunicados en los que le desearon éxitos al presidente electo. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, dijo que se comunicó por teléfono con Abinader, a quien le expresó sus deseos de éxitos en su nuevo cargo y su disposición de trabajar para fortalecer los lazos de amistad entre los dos países. Mientras, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, también felicitó a Abinader a través de sus redes sociales. Mis felicitaciones al presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader. La democracia abre paso a la expresión genuina del pueblo y la hermosa Quisqueya lo demostró. Éxito en su gestión, presidente, Dios le guíe, escribió Vázquez en su cuenta oficial de la red social Twitter. De su lado, el gobierno de Honduras felicitó a República Dominicana por la exitosa y pacífica jornada electoral y además formula los mejores votos para el inicio de una etapa de bienestar y prosperidad para los hermanos dominicanos, bajo el liderazgo del presidente electo Luis Rodolfo Abinader. De un modo muy sui generis, solo comparado a otros mandatarios del mundo, Luis Abinader, presidente electo de República Dominicana, ha optado por anunciar los nombramientos de sus funcionarios a través de la famosa red social de Twitter. Abinader hizo el anuncio de la conformación de su gabinete hasta el momento y nombró al economista, especialista en finanzas corporativas y asesor empresarial Jochi Vicente como ministro de Hacienda. Miguel Seara Hatton, especialista en macroeconomía, desarrollo y economía internacional, fue designado como el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pedro Silverio Álvarez fue designado asesor económico, José Rijo Prespoc, director de presupuesto, y el cargo de ministro de Relaciones Exteriores le corresponde a Roberto Álvarez.
En tanto, Viviana Ribeiro va al CIRD, Alejandro Fernández, superintendente de bancos, y el nuevo presidente nombró a Milagros Ortiz Bosch, responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Milagros fue la primera mujer electa vicepresidencia de la República junto al presidente Hipólito Mejía. También fue secretaria de Estado de Educación. De su lado, Milagros Germán asumirá la dirección de comunicación de la presidencia DICON a partir del 16 de agosto. En tanto, Roberto Fulcar será el nuevo ministro de Educación y el expresidente del CONEP, Lisandro Macarrulla, será el nuevo ministro de la presidencia. De igual forma, Antonio Almonte Reynoso y Antoliano Peralta Romero son los nuevos funcionarios designados por el presidente electo. El primero ocupará la titularidad del Ministerio de Energía y Minas y el segundo será el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. En otras designaciones, el presidente electo nombró al mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de Defensa y asimismo anunció la designación del señor José Ignacio Paliza como ministro administrativo de la presidencia. El presidente electo Luis Abinader ratificó en su cargo al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Ante la crisis económica actual consecuencia de la pandemia, le he solicitado al actual gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien ha aceptado confirmarlo en su posición, escribió Abinader a través de su red social Twitter. Valdés Albizu fue confirmado en el cargo mediante el decreto 429-10. La medida incluyó a Clarixa de la Rocha, quien también seguirá como vicegobernadora, y a los miembros de la Junta Monetaria. El gobernador del Banco Central tiene en el cargo de manera consecutiva 16 años, siendo nombrado por el entonces presidente Leonel Fernández el 16 de agosto de 2004. De ahí en adelante fue confirmado en el cargo, pero antes de eso ya había ocupado la posición. La primera vez fue en el año 1994 en el gobierno del extinto Joaquín Balaguer. Luego fue confirmado por Fernández en el 1996, donde estuvo hasta el 2000, año en que el mandatario Hipólito Mejía lo destituyó y nombró a Francisco Ramírez Prax Ramírez y José Luis Malcom. En el 2004 volvió a ser gobernador de la entidad de nuevo de la mano de Leonel Fernández hasta la fecha, cuando ha sido confirmado en los 2 periodos de gobierno de Danilo Medina. El Banco Central informó que las remesas continúan su ritmo de crecimiento, alcanzando 737.9 millones en junio, un 25.7% de incremento respecto al mismo mes en 2019, para un total de 3.474.9 millones durante el primer semestre del año, un 0.5% por encima del mismo periodo de 2019. La institución explicó que la mejoría de los ingresos de remesas obedece al dinamismo mostrado en la economía de los Estados Unidos, luego de la reapertura, de donde provino el 83.7% del total recibido en el mes de junio. También los Estados Unidos representan el principal mercado emisor de turistas para la República Dominicana y es de esperar que el aumento en el dinamismo de la economía norteamericana incida de forma positiva en los ingresos de este sector, el cual inició oficialmente sus operaciones el pasado 1 de julio. El Banco Central reitera que se mantiene alerta para seguir tomando las medidas necesarias que garanticen la estabilidad de precios y del mercado cambiario durante el proceso de reactivación de la economía dominicana. El anuncio de que Luis Abinader designará a Roberto Álvarez como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana generó una oleada de felicitaciones de parte de profesionales que reconocen la preparación y experiencia del nuevo incumbente. Sin embargo, también provocó disgusto en algunos sectores. El abogado José Ricardo Taveras pronostica que con la designación de Roberto Álvarez, el pueblo dominicano tendrá que ponerse en guardia, porque este representa una amenaza contra las luchas por la preservación de la identidad dominicana. De acuerdo con los críticos de Álvarez, quien fue embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos y es coordinador general de participación ciudadana, hace aproximadamente 6 años, Álvarez había dicho que de mantenerse la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el Estado dominicano seguirá ganando fama de violador de los derechos humanos por haber despojado de la nacionalidad dominicana a hijos de indocumentados. Ante estos cuestionamientos, el próximo canciller de la República se definió como un dominicanista que respetará lo que establece la Constitución. Álvarez explicó que los cuestionamientos a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que estableció los criterios para adquirir la nacionalidad dominicana,
fue resuelto mediante la Ley 169-19 de Naturalización Especial, que fue aprobada por el Congreso Nacional y consensuada con diversos sectores. Yo nacionalista, yo soy dominicanista, primero, segundo y tercero, expresó a los que cuestionan su designación. Solo 3 senadores lograron retener sus curules en las elecciones presidenciales y congresuales celebradas el pasado domingo 5 de julio. De estos 3 legisladores, 2 son del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista y Dionis Sánchez, y uno del Partido Revolucionario Moderno, Santiago Zorrilla. Los restantes 29 senadores son de nuevo cuño. José del Castillo Sabiñón y Farideh Raful representarán parte del rostro joven del Senado. Habrá además 2 transportistas, que son estos, Antonio Marte y Ricardo de los Santos. Algunos se retornan al Senado como Ginette Purnigal del PRM en Puerto Plata y Eduardo Estrella en Santiago. Entre las novedades del mismo figuran que el senador de la Altagracia, Amable Aristicastro, que está en el cargo desde 1990, fue derrotado por Virgilio Sedano, candidato por el Partido Reformista Social Cristiano. En tanto, el cantante Héctor Acosta, el Torito, fue electo senador de su natal provincia Monseñor Noel por el Partido Revolucionario Moderno. El empresario Carlos Gómez fue electo senador de la provincia Espaillat. El también empresario Franklin Romero, quien fue el productor del famoso Grupo Aventura, fue electo senador de la provincia Duarte por el PRM. El nuevo partido Fuerza del Pueblo, que encabeza el expresidente Leonel Fernández, tendrá el control de 2 escaños en el Senado, ocupados por el joven político Franklin Rodríguez de la provincia de San Cristóbal y por el doctor Juan Bautista Rojas Gómez de la provincia de Hermanas Mirabal. Antonio Taveras Guzmán del PRM será el nuevo senador de la provincia de Santo Domingo. En ese mismo orden, la Junta Central Electoral presentó un resumen con las relaciones provisionales del cómputo electoral del nivel de diputaciones de las elecciones extraordinarias generales celebradas el pasado 5 de julio, en el cual detalló que hasta el momento ha realizado la asignación de 157 escaños a los partidos políticos y sus aliados. La Junta aplicó el método de Hunt, como ordena la ley electoral, para repartir los curules disponibles para la Cámara de Diputados. Según esos datos, el PRM tiene ganado 81 de esos 167, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana lleva 67 escaños. Luego de la reapertura económica y de la realización de las elecciones en el país, la propagación del COVID-19 representa una seria amenaza a la capacidad del sistema hospitalario público y privado. La nación acumuló esta semana más de 47,000 casos de coronavirus desde la llegada de la enfermedad, y de esa cantidad el 27.5% corresponde al Distrito Nacional. En unidad de cuidados intensivos permanecen 246 pacientes, 43.50% en centros del Gran Santo Domingo, 34.55% en Santiago y 14.23% en Duarte. La mayoría de los casos confirmados se distribuyen en 5 provincias, siendo el Distrito Nacional la demarcación más afectada, seguida por Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega. En las últimas 4 semanas, la positividad de las muestras procesadas es de 26.90% y la tasa de letalidad respecto a los casos registrados en las últimas 4 semanas es de 1.14%. Esta fue una de las razones por la que el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución en la que dispone que los establecimientos de expendio al público de alimentos y bebidas alcohólicas de tipo colmados y cafetería y de ventas al detalle o similares deberán operar en el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, como una medida para prevenir el COVID-19 en el país. La resolución dice que los citados establecimientos podrán realizar entregas a domicilio hasta las 9 de la noche. Ante la presente aceleración de los casos positivos a COVID-19, el presidente Danilo Medina solicitó nueva vez al Congreso Nacional declarar al país en estado de emergencia. Mediante una misiva dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, el primer mandatario pidió que la declaratoria sea por 45 días, solicitud que fue consensuada con el equipo designado por el presidente electo de la República, Luis Abinader. La solicitud de estado de emergencia permitirá restablecer el toque de queda que limita la circulación de personas. Sin embargo, no se especificó cuál será el horario que establecerán dentro de la medida restrictiva. Además, una vez aprobado el estado de emergencia, el Poder Ejecutivo pondrá en marcha otras disposiciones que permitirán una mayor contención del COVID-19 en el país.
Finalmente, el pasado 15 de julio se conmemoró 144 años de la muerte del patricio Juan Pablo Duarte, quien es recordado como uno de los tres padres de la patria, junto a Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Se dice que Juan Pablo Duarte murió pobre y olvidado, pues al momento de su deceso todavía en el país no se reconocían los esfuerzos hechos para que la República Dominicana saliera del yugo haitiano. Aunque estuvo involucrado en la política desde muy temprano, fue el 16 de julio de 1836 cuando funda la sociedad secreta La Trinitaria, junto a un grupo de jóvenes que tenían los mismos ideales de ver una patria libre. Duarte tuvo que abandonar el país en 1843, cuando se encontraba en los preparativos del movimiento independentista, por lo que pasó la mayor parte de sus años de exilio en Venezuela, donde se retiró junto a toda su familia. Pese a que su líder estaba en el extranjero, la Trinitaria siguió con su propósito, y la noche del 27 de febrero de 1844, ese grupo de jóvenes, preocupado por el futuro de su país, hicieron realidad su sueño y proclamaron la independencia dominicana. Aunque en su momento no se le dio la importancia que debía, hoy son recordados como los mártires que dieron sus vidas y bienes y pusieron en riesgo sus familiares para lograr su sueño de tener una patria libre e independiente de toda potencia extranjera. En otro orden, el pasado 14 de julio se cumplieron 18 años del fallecimiento a los 95 años de edad del expresidente Joaquín Balaguer, quien gobernó la República por 22 años, de los cuales 12 fueron de forma ininterrumpida. Los mandatos del también abogado y escritor están marcados por luces y sombras. Se caracterizó por realizar un programa de construcción de puentes, viviendas, monumentos e hidroeléctricas. Sin embargo, fue criticado por represiones y asesinatos durante los llamados 12 años. El 14 de julio de 2002, mientras estaba postrado en la clínica Abreu, a Balaguer le dio un paro cardíaco que le provocó la muerte. Sus restos fueron sepultados el 18 de julio, pasado a las 12 de la noche, tras un recorrido que tardó más de 12 horas, desde su residencia de la avenida Máximo Gómez hasta el cementerio Cristo Redentor. Balaguer desarrolló una carrera literaria a la par con la de la política. Dejó un legado bibliográfico con el desarrollo de la poesía, historias, críticas literarias, ensayos, discursos y biografías. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, nuestra principal emergencia, insisto, es el COVID-19, además de la situación económica, pero lo primero es la vida, lo primero es la salud. Entonces, nuestro equipo le formuló las 3 preguntas de esta semana al epidemiólogo doctor Eladio Pérez sobre las cosas que él entiende que debemos hacer para enfrentar esta situación. Adelante. ¿Qué recomienda para contener el alto número de contagios que se reportan a diario en República Dominicana, así como la posible saturación de las camas y las unidades de cuidados intensivos? Bueno, la situación que estamos viviendo en la República Dominicana es muy complicada. Es un momento que, a pesar de que hay que actuar rápido, tenemos que actuar también con mucha cautela. Para dar mis recomendaciones, primero creo que hay que dividir esto en 3 aspectos. Pues entiendo que debe haber un abordaje administrativo, un abordaje que es logístico y un abordaje epidemiológico. Con el abordaje administrativo me refiero básicamente a que tenemos que pensar en cómo vamos a aumentar la capacidad del sistema. Tenemos que pensar a futuro. La velocidad de transmisión de la enfermedad es bastante rápida y aún con medidas de confinamiento, todavía nos faltan consecuencias por vivir de lo que ha pasado en las últimas semanas. Necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeras, pues el personal está cansado. Muchos se están enfermando
y hay que buscar la forma de darle un respiro, ya sea con una distribución de turnos, logística de este personal. A este abordaje logístico me refiero que hay que desarrollar un mecanismo de atención en el cual busquemos la forma de no saturar los servicios, no saturar los hospitales de tercer nivel. Creo que deberíamos tener hospitales COVID, como lo tenemos, también hospitales para personas que son sintomáticos respiratorios, o sea, sospechosos, que digamos que puede ser un hospital de transición, y hospitales para pacientes sin sospecha, para de esa manera proteger a las personas que enferman con regularidad de enfermedades totalmente ajenas al COVID-19. Esto debe de hacerse con una manera de urgencia, pues hay que disminuir el contagio, hay que disminuir ese contacto que tienen con los pacientes sanos. Igualmente, hay que identificar los cuellos de botella que tenemos en los laboratorios, especialmente en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló, ya que los resultados están durando 2 semanas cuando podrían estar listos en cuestión de horas. Con el abordaje epidemiológico me refiero a que tenemos que trabajar con las direcciones provinciales de salud, las DPS. Tenemos que fortalecer la fuerza laboral de estas unidades y que tenemos que también fortalecer la atención primaria. Necesitamos un personal de salud que salga a las calles a hacer jornadas para identificar sospechosos. Necesitamos más pruebas serológicas, que son las llamadas también pruebas rápidas, y también donde se amerite poder aplicar las PCR. Tenemos que dar asistencia sanitaria no solo para COVID, sino para todas las enfermedades que sigan afectando al pueblo dominicano. Tenemos que buscar la manera de que haya una relación directa entre médicos y la población. Había un proceso de desescalada que fue abortado por el cese del estado de emergencia, la necesidad de desarrollar un proceso electoral sin restricciones. ¿Entiende que debe retomarse de nuevo y regresar a una etapa en la que se mantengan cerradas actividades de alto riesgo de contagio? Definitivamente. En una población que no ha podido acatar las medidas de distanciamiento, que no está utilizando las medidas de bioseguridad, como utilizar las mascarillas de manera adecuada y lavarse las manos, deben establecerse limitaciones en las actividades que promuevan el contagio de esta enfermedad. Frente a esta situación, ¿cómo debería llevarse a cabo? ¿Cómo debería llevarse a cabo la celebración por parte de los ganadores de las elecciones? ¿Y qué sugiere sobre la tradicional ceremonia de traspaso de mando? Entiendo que este tipo de actividades que conlleva una ejecución protocolar pueden realizarse si se toman las medidas adecuadas de distanciamiento. Una organización que sea bien controlada para reducir el contacto y así disminuir el riesgo de contagio. Incluso podría considerarse limitar el número de invitados para la ejecución de este evento. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bien, señores, de las designaciones que ha anunciado, que ha adelantado hasta ahora el presidente electo Luis Abinader, la única que ha despertado inquietudes es la del doctor Roberto Álvarez como nuevo canciller, no por la competencia del doctor Álvarez que nadie discute, es decir, es un experto en políticas internacionales y sería un excelente canciller. Pero resulta que en relación con un tema de interés nacional
que es el tema de la nacionalidad, él ha tenido una posición que puede decirse que es contraria a la de los intereses del país. Esta semana él hizo una aclaración, pero el asunto es que en la propia aclaración hay elementos que insinúan un vacío y que remiten a posiciones anteriores de él. Yo sé de todas maneras que pues una cosa es con guitarra y otra con violín. Aunque él sea el canciller, no podrá colocarse ni por encima de la Constitución a la que habrá de jurar pues lealtad, ni por encima de las leyes y ni por encima de la voluntad de un país que en ese tema creo que la mayoría de los dominicanos pues están unificados. Entonces vamos a ver y a escuchar cuáles fueron las precisiones que hizo esta semana el doctor Álvarez para alejar esos temores que se han creado con su designación. Adelante. La concepción, porque la sentencia 168 fue seguida de una ley 169-14 que resolvió ciertos de los conflictos generados por la sentencia, y la ley 169 fue votada por el Congreso de la República Dominicana y fue avalada también por el apoyo de prácticamente todos los políticos en ese momento, así que yo no veo que haya ninguna contradicción en ello. Y la Constitución del 2010 estableció claramente quienes tienen derecho a la nacionalidad dominicana y excluyó claramente a los hijos de cualquier persona que esté en un estatus migratorio irregular. Y eso es lo que prevalece en República Dominicana, la Constitución 2010, así que hay un malentendido en ese sentido. ¿Usted que se considera nacionalista, canciller? ¿Usted se considera nacionalista? Pero la Constitución, ¿cómo no se va a respetar la Constitución dominicana? ¿Usted se considera nacionalista? Yo nacionalista, yo soy dominicanista. Yo soy dominicano primero, segundo y tercero. Con respecto... Bueno, él dice ahí que con la ley 169-14 se resolvieron algunos aspectos, con lo que está insinuando, al decir que algunos aspectos, él está insinuando que hay cosas que no se resolvieron. Entonces, resulta que aunque también en esa declaración él habló de que se ha construido una falsa percepción, pues la percepción no es falsa porque parte de un párrafo del propio programa de gobierno del PRM, que en esa parte fue redactada por el doctor Roberto Álvarez. Entonces vamos a presentarlo porque lo tenemos ahí, este párrafo, y en ese párrafo pues se plantea lo siguiente. Entonces hay razones para por lo menos hacer las advertencias. Él dice que entre los temas claves, dice el programa de gobierno del PRM, que entre los temas claves que requieren ser estabilizados para normalizar la relación bilateral y establecer un mejor clima de seguridad, se encuentra el migratorio y el de la nacionalidad de los descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular en RD, surgidos a raíz de la sentencia 168-13. Fíjense cómo ha dicho una cosa en las declaraciones que está dando ahora y cómo en el programa de gobierno está planteando otra, porque si él entiende que la 169-14 resolvió, pues no habría incluido esto, pero una de las cosas que no se puede dejar pasar por alto es que él dice que la Constitución del 2010 resolvió el tema de la nacionalidad. Cuando se refiere a la Constitución del 2010, ahí hay un ingrediente que hay que prestarle atención,
porque esa es una insinuación que formó parte de la campaña que se hizo contra la República Dominicana para hablar de que en el país fueron desnaturalizados y que supuestamente se había aplicado con carácter retroactivo el tema de la nacionalidad. No es verdad que fue la Constitución del 2010 la que estableció que los hijos de las personas en tránsito en la República Dominicana no aplicaban para la adquisición de la nacionalidad por el jus soli. No es verdad. La Constitución que estableció eso en la República Dominicana es la del año de 1929. Y a partir de esa Constitución, todas las constituciones dominicanas han dicho lo mismo. La del 2010 lo único que incluyó fue un tema un poquito más preciso, pero no fue la que lo definió, la definió la del 1929. Por eso, la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia cuando no existía la Constitución del 2010, que fue la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia en el 2005, frente a ataques de inconstitucionalidad contra la ley de migración, porque se pretendía que la República Dominicana no se podía hablar de tránsito, porque si había una gente que había venido chiquita al país o había nacido aquí, se había criado aquí, ya por eso era dominicano, aunque tuviera toda la vida aquí. No. Ser residente de un país no es vivir toda la vida ni haber nacido en ese país. Ser residente de ese país es tener un estatus jurídico de residente. El que no lo tiene está en tránsito. El dominicano puede pasarse la vida en Estados Unidos. Si no gestionó su residencia y adquirió el estatus jurídico de residente, no es residente estadounidense. Entonces, eso está claro. Es mentira que fuera la Constitución del 2010 la que estableciera eso. La estableció la del 1929. Por eso, tanto la decisión de la Suprema del 2005 como la sentencia 168-13, ambas se remitieron a la Constitución desde el año de 1929, que es desde entonces cuando eso está claramente establecido. Pero vamos a ver ahora una alerta, una advertencia que hace también sobre este mismo tema el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a verlo. Adelante. La anunciada designación del licenciado Roberto Álvarez como próximo canciller ha generado aprehensión en una parte considerable de la ciudadanía por las posiciones públicas que éste había fijado en el año 2014 de crítica a la decisión soberana del Estado Dominicano expresada en la sentencia 168-13 y las jurisprudencias posteriores que reafirmaban los criterios establecidos en la Constitución para el acceso a la nacionalidad dominicana por nacimiento, la cual está limitada para los hijos de extranjeros en condición ilegal o en situación de tránsito. Y todo aquello que este abogado en su momento había vaticinado como graves consecuencias por el ejercicio de esa soberanía, condenas, graves situaciones que el país iba a enfrentar. Luego, unos meses después, en noviembre del año 2014, el Tribunal Constitucional también declaró no conforme a la Constitución el instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el resto es historia. Se ha demostrado que realmente esos vaticinios pesimistas de las graves consecuencias que iba a sufrir el Estado realmente resultaron absolutamente inciertos. Lo cierto también es que esa jurisprudencia es firme, vinculante, obligatoria a todos los poderes públicos. Y debe darse la oportunidad al licenciado Álvarez, que desempeñado sus funciones, obviamente no ponga ni en peligro ni en desconocimiento no solamente el marco constitucional dominicano, sino estas decisiones que tienen el carácter firme y lo irrevocablemente juzgado. Por lo tanto, hay que darle la oportunidad a su gestión de que ejerza sus funciones en la dirección de los mejores intereses de la República Dominicana. Y es cuanto se puede decir por prudencia y darle la oportunidad de que él en este marco constitucional desempeñe sus funciones, porque cuando se juramente lo hará jurando defender la Constitución y las leyes dominicanas.
dominicanas. Bueno, señores, si no se quiere crear una situación difícil en este país, en un gobierno que lo menos que necesita es eso, porque el propio Luis Abinader dijo esta semana cuando recibió su certificado que él ha venido a unir y no a dividir. Y si hay un tema que divide a este país, es ese. Y si hay un tema que une a este país en torno a un reclamo, al respeto a la Constitución y a la soberanía de este país, también es ese. Es decir, que el gobierno pudiera tener muchos sectores unidos para protestar frente a cualquier intento de no acatar lo que plantea nuestra Constitución y nuestras leyes sobre esa materia. Vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, otra de las decisiones importantes del presidente electo Luis Abinader ha sido la de solicitarle al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que permanezca en las funciones, que va a ser confirmado a partir del 16 de agosto en esas funciones. Si el presidente Abinader tenía esa posibilidad tenía que aprovecharla, porque lo que él está enviando pues a sectores productivos de este país, a los mercados de este país, lo que él está enviando es una señal de confianza, de que a pesar de que estamos atravesando por una crisis, el pandero sigue en buenas manos, en manos experimentadas, que la política monetaria pues seguirá siendo manejada de manera correcta, como lo ha sido manejada en los últimos años, en los últimos 16 años de la administración del PLD, que ese no es uno de los motivos, digamos, de queja ni de disgusto del elector con el PLD, porque sabe que mantuvo la estabilidad macroeconómica y uno de los responsables fue Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central. Entonces, dejarlo ahí es apostar a que las cosas sigan bien en ese aspecto. Desde luego, he advertido en algunos comentarios esta semana que la política monetaria bien manejada es buena, pero no será suficiente para la reactivación económica. Vamos a esperar el plan que anuncia entonces el presidente Abinader cuando se juramente, cuál es su propuesta para la reactivación de la economía que se pueda complementar con la buena política monetaria para poner a caminar la economía de este país que tiene más de 800,000 personas suspendidas de sus empleos. Nosotros hemos finalizado por esta noche. Si Dios quiere, el próximo domingo estamos aquí en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.